En este trabajo de asignación a cargo del docente, haremos una relación entre el proceso de salud y enfermedad, es la afectación a las dimensiones del paciente y el nivel de atención, así como el sector de salud al que pertenece. Los datos de nuestro entrevistado son la señorita María de los Dolores Salazar García, que tiene una edad de 29 años. Ella nos contó que sufrió un proceso de desplazamiento de vértebras, después se enteró que eran en las lumbares 3 y 4, que esto fue porque ella ya padecía hernias que le causaron un debilitamiento, y al hacer un esfuerzo físico importante, ella sintió un proceso de dolor severo que la hizo tener una inmovilidad o incapacidad para enderezarse. En este proceso, fue atendida en diferentes instituciones pertenecientes a el ICEMIM. Bien, durante el proceso de salud de enfermedad que presentó, se vieron afectadas sus esferas de manera importante. De manera psicológica, ella dice que tenía mucho miedo, que estaba muy deprimida y siempre quería estar llorando porque, pues, obviamente dejó de ir a trabajar. Ella es docente de educación especial y trabajaba en primarias, lo que le condicionó que no pudiera asistir por una buena temporada. Esto incluyó cerca de 3 meses por el intenso y severo dolor mientras le realizaban los estudios que necesitaba. Eh, También entró en una angustia porque al comentarle, después de varias citas con diferentes especialistas, al comentarle la necesidad de una cirugía, también le comentaron que en este proceso, en esta cirugía, ella podía quedar paralítica, lo que pues obviamente le agregó más tensión a la situación que ella padecía. Eh, y también el hecho de que después tendría que utilizar, después de la rehabilitación, utilizar corset fijo y utilizar andadera el tiempo que fuera necesario. Em, Vuelvo a comentar, esto afectó la dimensión psicológica de la enferma, pero también la parte biológica se vio afectada. Esto, ella nos comenta que lo achacaba a la presencia de hernias que fue desarrollando desde que presentaba 18 años. O sea, sé que ya tiene 11 años con esta problemática de las herniaciones en su columna, que al realizar un movimiento brusco, al querer jalar un mueble, sintió un dolor muy fuerte. Este dolor este, fue la causa de el que ella se percatara que algo había pasado. A esto ella sería al que le achaca la situación, y es el agente causal, este movimiento mecánico de manera brusca. Este movimiento hizo que se presentara un gran dolor. El dolor le causó una fuerte molestia que condicionó dolores importantes e intensos que fueron aumentando de gravedad, de intención, de intensidad, repetir. En este último
esta última asignación a cargo de la docente, haremos una relación entre lo que es el proceso salud-enfermedad, la afectación a las dimensiones y los niveles de atención, así como al sector al que pertenece. Bueno, nuestra entrevistada es la señorita María de los Dolores Salazar García, cuya edad es de 29 años y presentó su proceso de salud-enfermedad fue a partir del desplazamiento de las vértebras lumbares tercera y cuarta, acompañadas de una herniación de la lumbar 2 que requirió un proceso de cirugía. Bien, durante este proceso de salud-enfermedad que afectó a la señorita María Dolores, la dimensión biológica fue afectada a partir del agente causal, que en este caso fue un movimiento mecánico brusco que condicionó el deslizamiento eh, crónico. Ella mencionó que en 3 meses se dio el deslizamiento total del el desplazamiento de las lumbares 3 y cuarto. Esto condicionó que hubiera intensos dolores que fueron aumentando de intensidad hasta condicionarle también inmovilidad, este, lo cual condicionó obviamente que fuera requerido un proceso quirúrgico para su corrección. En, esta, en estas dimensiones se afectó la dimensión psicológica de la señorita Dolores, puesto que al ser trabajadora del gobierno del Estado de México a nivel primaria, como docente de USAER, se encontraba pues obviamente vulnerable, deprimida, en una situación que generaba llanto de manera continua, lo que le causaba que ya no tuviera este, la concentración necesaria para el trabajo, pero físicamente obviamente no podía ella realizar el trabajo porque al trabajar con niños de primer año requiere una situación en la que ella debe de estar doblada, lo que no podía realizar. Estaba obviamente angustiada porque tuvo que presentar una incapacidad para realizar su trabajo, lo que condicionó que durante 3 meses dejara de asistir de manera continua a su trabajo. Pero aparte, pues el dolor que era intenso y que era severo le condicionó también el que se mantuviera deprimida, lo que también la angustiaba porque pues al seguir con este dolor, el tratamiento era la cirugía. La cirugía, dentro de los riesgos que presentaba, era que la dejara paralítica. Esto condicionaba y aumentaba su situación de estrés y de depresión. Y luego de la cirugía, la situación de andar en la calle con el corset y con la andadera, lo que hacía que las personas la miraran de una manera rara. Entonces, esto también la hacía entrar en estrés. Entonces, su situación emocional se vio afectada durante un periodo de tiempo que rebasó más de un año porque requirió 2 intervenciones para poderle fijar con una placa la columna. La parte social, obviamente, se vio afectada debido a que pues ella no podía realizar actividades tan sencillas y simples como el bañarse, el alimentarse, el manejar, el sentarse. Todo esto lo tenía que hacer con apoyo de algún familiar. Durante cerca de 15 días tuvo que tener una recuperación en
en para mantenerse acostada completamente porque no podía realizar ninguna incorporarse, entonces solamente se le podían realizar movimientos de lateralización para realizar la comida, el baño, entonces aquí obviamente perdió la independencia para realizar sus actividades este, primarias requiriendo del apoyo de un familiar, pero también la incapacidad para poder trabajar con sus alumnos pequeños, estar sentada con ellos, agacharse, deslizarse, no fue fácil que lo volviera a hacer. Este, la falta de concentración que gracias al estrés, pero también a los medicamentos que le iban dando, fue condicionando una pérdida en la concentración. Así que también el estrés, esta incapacidad que presentó ella, pues le provocó el dejar de asistir a las reuniones de trabajo primero, en lo que le provocaba no estar informada al 100% de su labor, pero también las reuniones familiares y sociales no podía reunirse con tanto sus amigos como con sus familiares de la manera eh, idónea para realizarlo. Este, no podía cumplir con la parte administrativa de su trabajo, pero tampoco podía hacer ella realiza actividades de sensibilización a partir de cuentos y entonces no podía ir a realizar esto físicamente porque utilizaba guiñoles y alguna que otra marioneta. Entonces, las tres esferas, las tres dimensiones este, durante este proceso de salud-enfermedad fueron afectadas en su presencia. Al ser trabajadora del gobierno del Estado de México, recibió atención en el segundo nivel. Esto quiere decir que requirió de ser internada para realizar la cirugía de la columna e insertarle la placa de soporte que le iba a proporcionar esta estabilidad y que la reincorporaría a su actividad inicial, tanto laboral como social. Fue atendida en el sector salud, que corresponde al primer sector, y que el gobierno del estado facilita tanto hospital, la clínica Alfredo del Mazo, que es de primera instancia, como el hospital de especialidades, que es a donde fue intervenida quirúrgicamente. Entonces, estas son las afectaciones que el proceso salud-enfermedad de la señorita María Dolores nos comentó y compartió.